Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. NFT, la palabra extraña que está tan de moda. Hoy vamos a dejar claro de qué se trata y para qué sirve. Necesitas tener las claves de este concepto que puede cambiarte la vida y el bolsillo. Antes de comenzar, recuerda que debes formarte. No apostar por ello es cerrar las puertas a todo el ecosistema que dominará nuestras vidas. Así que, si estás interesado en aprender paso a paso todo lo relativo sobre la tecnología blockchain y sus hijas, las criptomonedas, te recomiendo que prestes atención a nuestros vídeos. Recuerda que lo que aquí enseñamos no son consejos de inversión. La tecnología blockchain es una red pública que mantiene el registro de transacciones y permite intercambiar dinero, así como ejecutar código, manteniendo segura la información a través de algoritmos criptográficos. En este año, muchos artistas, músicos, influencers, hasta empresas de ámbito popular relacionadas con el deporte y los videojuegos han estado creando NFTs. Se han vendido archivos de imágenes, de vídeo, de audio e incluso tweets por miles o millones de dólares. ¿Y qué es un NFT? Esta sigla nace de Non-Fungible Token o token no fungible. Token es un archivo digital dentro de una blockchain al que se le puede hacer fácilmente un seguimiento. Un token fungible se define como algo que se puede sustituir y reemplazar por otro. El mejor ejemplo sería el dólar, el euro, ya que puede ser intercambiado por otro manteniendo el mismo valor. Igual sucede con Bitcoin. No fungible quiere decir que algo no puede ser intercambiado por algo de su misma clase porque es único. El mejor ejemplo es una pieza de arte. Imagina el cuadro más famoso del mundo, la Mona Lisa. Solo hay uno, pintado por Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre en París. Nunca habrá otro igual. Esto quiere decir token no fungible. Los NFTs son esos tokens únicos registrados en la cadena de bloques. Rastrear quién es el dueño de un archivo digital es complicado, ya que este puede copiarse y distribuirse con mucha facilidad. ¿Cómo identificar al dueño original de un archivo cuando todos tienen una copia del mismo? Si eres un diseñador gráfico que ha creado un archivo digital con mucho esfuerzo, si lo subes a una plataforma de imágenes, cualquiera puede descargarlo y habría muchos iguales. Con los NFTs, antes de publicar el trabajo, puedes crear una huella digital de ese archivo. Esta huella tiene información como el nombre del token o un símbolo y se almacena en una red como Ethereum, donde en el registro global figura su huella digital y no puede alterarse maliciosamente. Puedes pasar la propiedad de ese archivo a otro usuario a cambio de dinero. La blockchain se asegura de que esa información no pueda ser manipulada. La cadena de bloques conoce el registro, los dueños actuales del token, así como el historial de por cuánto se vendió. Este archivo creado no se almacena en el NFT, ni es subido a la blockchain. Solo se almacena esa huella digital, ese hash, el nombre del token y el símbolo. Los NFTs son contratos inteligentes que viven dentro de una red descentralizada. Es algo novedoso y resuelve muchos usos. Se trata de asignar titularidad de cualquier cosa con un certificado digital utilizando la cadena de bloques. El creador del token posee los derechos de autor y de reproducción de la obra. El uso de los NFTs va más allá de obras de arte. Se puede vender casi de todo. ¿Y por qué se paga tanto dinero por algunos? Recordad que el valor está determinado por lo que las personas están dispuestas a pagar. Y por tanto, no todos los NFTs valen miles de euros. Las posibilidades son enormes. El conocimiento te hará único. No dejes de estudiar. Nos vemos en el próximo capítulo.